No terminó aquí. Imagínate regresar al lugar donde creciste y encontrar solamente cenizas. La casa desapareció, las fotografías, los muebles, todo aquello que te decía, aquí perteneces. Y mientras observas las ruinas aparece una pregunta difícil de quitarte de la cabeza. ¿Qué queda cuando todo lo que pensabas que Dios estaba haciendo parece haberse perdido? Episodio 231, Segunda de Reyes 24 y 25 y Segunda de Crónicas 36. Hoy llegamos al día en que Jerusalén cayó. Después de Josías vienen cuatro reyes: Joacás, Joacim, Joaquín, también llamado Jeconías, y Sedequías. No necesitas memorizar los nombres, mira lo que está ocurriendo. Primero Egipto controla Judá. Después aparece Babilonia. Nabucodonosor derrota a Egipto y comienza a apretar a Jerusalén. Un rey se rebela, después otro, pero detrás de toda esa política ocurre algo mucho más profundo. Durante generaciones Dios había advertido a su pueblo. Segunda de Crónicas dice algo sorprendente. Dios enviaba mensajeros una y otra vez porque tenía compasión de ellos. Pero ellos se burlaron, despreciaron sus palabras, rechazaron a sus profetas. En 1989, una presa colapsó sobre Johnstown, Pennsylvania. Durante años habían existido señales de peligro, problemas estructurales, advertencias, hasta que después de una tormenta la presa cedió. En minutos una pared de agua arrasó la ciudad. Para quienes estaban abajo pareció una tragedia repentina, pero las advertencias llevaban tiempo acumulándose. Eso es Jerusalén. El desastre parece repentino, pero Dios llevaba generaciones advirtiéndoles. Su paciencia no era indiferencia, y cuando finalmente llegó el juicio, su palabra resultó terriblemente cierta. Los babilonios atraviesan las murallas. Sedequías huye de noche, lo capturan, sus hijos son ejecutados delante de él y después le sacan los ojos. La última imagen que verá será la caída de su propia casa. Jerusalén arde, el palacio arde y finalmente arde el templo, el lugar construido por Salomón, el símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo, convertido en ruinas. Siglos antes, Moisés había advertido que quebrantar el pacto terminaría precisamente así: exilio. Dios había tenido paciencia, había advertido, había llamado, pero su compasión nunca significó que su justicia hubiera desaparecido. Ahora queda una pregunta, porque Dios había hecho otra promesa, una promesa a David: su descendencia, su reino, su trono, pero ahora la ciudad está destruida, el templo desapareció, el rey está cautivo. ¿Y la promesa? En el teatro existe una imagen antigua. La función termina, las luces se apagan, el telón cae, el público comienza a levantarse, pero entonces se escucha algo detrás del telón. Todavía hay movimiento. La historia no había terminado. Y eso hace Segunda de Reyes. Cuando pensamos que deberíamos cerrar el libro, nos dice: espera, hay una escena más. A comienzos del siglo XX, arqueólogos trabajando entre las ruinas de Babilonia encontraron pequeñas tablillas de arcilla. No eran textos religiosos, no propaganda judía, eran documentos administrativos, listas de raciones, aceite, alimentos, y entre aquellos nombres aparece uno extraordinario: Yauquín, rey de Judá; Jeconías. Incluso aparecen sus hijos. Piensa en eso: Jerusalén ya no tiene rey, el templo está destruido. Judá ha dejado de existir como reino independiente, y cientos de kilómetros lejos de Jerusalén, un funcionario bíblico babilónico todavía escribe: Rey de Judá. 37 años pasan. 37. Jeconías envejece en cautiverio. Años suficientes para pensar: esta historia terminó hace mucho. Entonces muere Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Sube otro rey y ocurre algo completamente inesperado. Jeconías es sacado de prisión. El nuevo rey le habla con bondad, le da un lugar de honor, y entonces Segunda de Reyes nos entrega su última imagen. Jeconías se quita las ropas de prisión, camina hacia una mesa, se sienta y desde ese día come regularmente delante del rey. Ese es el final. No Jerusalén incendiándose, no el templo derrumbándose, no Sedequías encadenado. Una mesa, y sentado ahí todavía vive un descendiente de David. Ahora podemos decirlo: cuando parece que todo terminó, Dios todavía está escribiendo. No porque Jeconías se haya convertido repentinamente en un buen rey, no porque Dios haya decidido ignorar el pecado. El juicio ocurrió, las ruinas son reales, pero el pecado de Judá no pudo hacer que Dios olvidara su promesa. Y Segunda de Crónicas termina siendo algo parecido. Décadas después aparece Ciro, rey de Persia, un gobernante extranjero, y Dios lo utiliza para pronunciar una palabra que parecía imposible: regresen, reconstruyan. Pero incluso regresar a Jerusalén no resolverá el problema más profundo, porque pueden reconstruir una ciudad y todavía necesitar un corazón nuevo.
Puedes reconstruir un templo y todavía necesitar al verdadero rey. Entonces pasan siglos, abres el Nuevo Testamento, Mateo comienza escribiendo una genealogía, Abraham, David, los reyes, y entonces llegas al desastre, al exilio en Babilonia, pero Mateo continúa, y allá aparece otra vez aquel hombre que vimos sentado a la mesa, Jeconías. La línea continúa, generación tras generación hasta llegar a un nombre, Jesús. Babilonia pudo quemar Jerusalén, pudo destruir el templo, pudo encadenar al rey, pero no pudo quemar la promesa de Dios. Tal vez estás mirando alguna parte de tu vida pensando, esto ya terminó. No necesitas fingir que las ruinas no existen. Jerusalén realmente ardió. El pecado realmente tuvo consecuencias, pero este texto nos enseña a no confundir ruinas con punto final, porque nuestra esperanza nunca descansa en que las circunstancias permanezcan intactas. Descansa en el carácter de un Dios que permanece fiel. Oremos. Dios, cuando solamente podamos ver lo que se perdió, ayúdanos a recordar quién eres. Danos humildad para tomar en serio tu palabra y fe para confiar en tu fidelidad, aun cuando todavía no podemos ver lo que estás haciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algo en tu vida que has llamado el final? Cuando quizás solamente estás viendo las ruinas antes de la siguiente página. Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para continuar leyendo la Biblia cronológicamente con nosotros y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.